sauce. Got the presence on me, I can't ever take it off. That's why I came, country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Yeah, they can't get like me, rockin' boots and white tee. Designer on my cuff, link something like a movie. Country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Artist out the ranch, I just told you that I'm bout it. I might take offense if you tell me that you doubt it. That's just what it is, yeah, I'm known to make it rowdy. Then I'm for the fit, and I drive a wide body. Who you know, but like this, nobody. Can't go slow, I gotta hit that body. I'm the top of the top, I can't never take a break. Yeah, I'm hot, and you not, that's why all my records bang. Oh, it's been a long, hard road, gotta go home. Yeah, 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 yeah. Oh, and I know you love the way that I'm gon' keep going. Yeah, 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 can't do flexing cause they know I got the sauce. Got the presence on me, I can't ever take it off. That's why I came, country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Yeah, they can't get like me, rockin' boots and white tee. Designer on my cuff, link something like a movie. Country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Yeah, why they mad at a man like me? I went too crazy. Better take that knee and kiss my ring, cause I be royalty. Everywhere I go, my scene, and they be hating. That's such a lame thing, yeah, y'all be lame teams. I could never ever go outside like that. Yeah, my people got my back, and I know that that's a fact. So I won't worry about a thing, I'm gon' keep on burning track. Do you get what I mean? I got faith in my dream. Oh, it's been a long, hard road, gotta go home. Yeah, 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 yeah. Oh, and I know you love the way that I'm gon' keep going. Yeah, 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 can't do flexing cause they know I got the sauce. Got the presence on me, I can't ever take it off. That's why I came, country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Yeah, they can't get like me, rockin' boots and white tee. Designer on my cuff, link something like a movie. Country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Buenas tardes a todos, muchas gracias por haberos animado a venir a creo que a escuchar algo muy interesante que muchos desconocemos, incluida yo, conozco un poquito, pero yo creo que gracias a Juanma y a Enrique voy a descubrir muchísimo más de la historia y del legado que nos han dejado los romanos en Carmona y en la zona de los Alcores. Yo soy Rocío, soy la directora del centro de visitantes de esta destilería, que todos los que seáis de Carmona pues sabéis que ha sido la destilería y sigue siendo del anís Los Hermanos, del anís de Carmona, el anís local, que se sigue produciendo aquí, pero desde el año 2013, un poco el rumbo de esta destilería cambió porque ya no solo se hacía anís, sino que también, pues es la cuna y el nacimiento de una ginebra que vino a revolucionar el mundo, haciendo la primera ginebra hecha con fresas naturales del mundo, que además viene de Huelva, así que todo se queda en Andalucía. Así que desde el 2013 al 2018, pues en esta sala en la que estamos ahora era el almacén donde se acumulaban todos los palés con las botellas, y desde el año 2018, con el crecimiento tan grande que ha tenido la compañía, el año pasado cerramos con 7 millones de botellas exportando a 45 países en el mundo desde Carmona, así que tenemos que estar muy orgullosos de lo que tenemos, ¿no? Y al final del potencial. Este centro y esta destilería se ha reconvertido en un lugar que se puede visitar, ¿vale? De hecho, habréis encontrado todos encima de vuestras sillas un pequeño voucher para junio, julio, agosto y septiembre para vosotros o para vuestros familiares, amigos o conocidos, para que puedan venir a conocer la destilería con un 2x1, ¿vale? Esta tarde, de todas maneras, después de terminar la conferencia con Enrique y con Juanma, vamos a hacer un recorrido, porque seguramente que hay algunos aquí que conocen la destilería de muchísimo antes que yo, porque tenemos por aquí tataranietos
y nietos de antiguos inquilinos de esta propiedad, así que bueno, será muy bonito también hacer el recorrido junto a vosotros y hacer memoria, ¿no? que también es bonito hacer memoria. Así que sin más dilación, yo voy a dejar aquí a los expertos, que es a quien tenemos que escuchar, y nada, espero que disfrutéis muchísimo, que aprendamos todos un montón y bueno, dar las gracias a Ramón Gavira, concejal de Turismo del Ayuntamiento de Carmona, bueno, al equipo de la Oficina de Turismo, que siempre nos dan muchísimo apoyo a todo lo que hacemos, así que muchísimas gracias por asistir y por estar aquí. Siempre, como dicen, es de bien nacidos ser agradecidos y otra cosa no, pero yo de eso soy bastante. Así que yo creo que empieza Juanma, ¿correcto? Pues te cedo el micrófono y nada, todo tuyo. Muy buenas tardes. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a Puerto de India y a Rocío Gómez por la iniciativa y por la organización. Perdón. ¿Lo tenemos encendido? Ahí, sí. Entonces, que acercar Eso es que yo ahora tengo las manos. Por la iniciativa, la organización y bueno, y por todo y por la sesión de este espacio que realmente es maravilloso y que muchos carmonenses pues no conocíamos, ¿no? Yo, por ejemplo, esta nave no la había visto tal como está hoy. Muchísimas gracias. También dar las gracias y la enhorabuena, por supuesto, a la Delegación de Turismo y Patrimonio Histórico por la celebración de una nueva edición del Mes del Patrimonio a la que pertenece este acto. Yo el otro día intenté pensar cuándo arrancamos con estos programas y es que no lo recordaba ya. Ya hace bastante tiempo, este es el del Octubre Romano que tenemos también y el del Carmona Oculta, que son programas destinados a que el patrimonio, a dar a conocer y difundir el patrimonio de Carmona a sus verdaderos propietarios, que son los ciudadanos, ¿no? Entonces, bueno, que sean muchísimas más ediciones de estos programas. Dar las gracias, por supuesto, también a mi compañero y amigo Enrique Peña. Él es ambientólogo y, bueno, como yo, pues formamos parte de la AE, de la Asociación Andaluza de Exploraciones Subterráneas. Hemos pasado muchas horas por ahí abajo, nos hemos reído también mucho y, bueno, él es un miembro muy activo y muy importante dentro de la AES y, además, recientemente ha participado en ese estudio que imagino que muchos habréis escuchado de la identificación por primera vez en la historia de una nueva especie de crustáceo que se ha encontrado en la mina de San Antón, publicado recientemente en el National Geographic y hoy ha salido un artículo de Antonio Montero, ¿no?, en el Diario de Sevilla, también en referencia. Ya veremos cómo las minas son un patrimonio, digamos, poliédrico, con muchas caras, no solo la histórica o la arqueológica, sino también la biológica, la hidrológica, en fin, la etnológica. Ya hablaremos un poquito más de eso en adelante. Y sobre todo, y en especial, daros las gracias a todos los asistentes que habéis estado, que llenáis la sala, que tenéis interés por conocer vuestro patrimonio y que pese a las inclemencias climáticas, que hoy, dentro de lo que cabe, desde anoche no nos podemos quejar, pero bueno, que estáis aquí para conocer un poquito más de este mundo tan apasionante que son las minas de agua de Carmona. Vamos a ver, yo voy a intervenir en primer lugar. Ay, perdón, sí. Recuérdamelo. Sí, coloco más. Bueno, que yo intentaré primero dar un poco a conocer lo que se está haciendo, el estado de la investigación sobre las minas de agua, las intervenciones que se están haciendo desde el Ayuntamiento y desde la Asociación Andaluza de Exploraciones Subterráneas. Explicaré un poco para los que todavía no lo conozcan bien qué es y para qué servían lo que nosotros denominamos minas de agua. Y si me da tiempo, y Enrique no me... si me da tiempo, pues he recopilado algunas citas de algunos documentos históricos que citan, digamos, estructuras como el Pilar de Brenes o los Molinos de Brenes relacionados justo con la mina. Yo más que lo que tenemos aquí, más que una mina, lo llamaría un sistema de minas, porque realmente son minas independientes que desembocan, digamos que se abren en forma de abanico y que desembocan justo en esta vaguada, en este puerto de Brenes. Posiblemente, y si llegamos a los documentos históricos lo veremos,
la red de minas de Carmona que más volumen, más caudal de agua soltaba desde época antigua y además agua de muy buena calidad, ¿no? Eso es. Bueno, las minas de agua realmente son sistemas, son estructuras o infraestructuras hidráulicas de época romana, bastante complejas y singulares, que, digamos, tuvieron su origen, la tecnología tiene su origen en Próximo Oriente, en la zona de Persia, de lo que hoy es Irán, que está tan de moda, digamos, para aprovechar las aguas freáticas y conducirlas o canalizarlas a sitios más secos, sobre todo para temas de agricultura o abastecimiento de núcleos urbanos. Esta tecnología progresivamente se va a ir difundiendo a las regiones próximas y a la península ibérica va a llegar con la conquista romana. Aunque hay cierta controversia, porque aún hay autores que piensan que a la península ibérica llega en época islámica. Pero bueno, ya veremos como aquí mismo tenemos evidencias rotundas de que no es así, de que todas estas infraestructuras se construyen probablemente en el siglo I después de Cristo, que es el momento cuando Carmona, digamos, tuvo su máximo esplendor y su máximo desarrollo urbanístico y demográfico, es cuando se construyen la mayoría de estas minas. Digamos, las minas de agua han tenido una importancia vital para Carmona, mucho más de lo que pensamos. En principio y sobre todo por el tema del abastecimiento del agua, porque son estructuras que con distintos fines se han seguido usando, en muchos casos, hasta la actualidad. Los mismos molinos que había aquí antes de la destilería aprovechaban la mina de agua romana. Son molinos que probablemente sean del siglo XV, XVI y que se aprovechaban esos caudales que salían de la mina que tenemos justo aquí detrás, o los de Alcaudete, o bueno, ya lo veremos luego, como todos los pilares, en fin, las múltiples usos, las múltiples funciones que se le ha dado a esta infraestructura, que sin estar en pleno rendimiento, porque en el momento que ya no se mantienen, que empiezan a acumular sedimentos, que empieza a haber problemas que se van rellenando los pozos y demás, pues ya no están al 100%, ¿no? Pero ya digo que para la historia de Carmona las minas de agua han sido determinantes, fundamentales. Como he comentado antes, son elementos patrimoniales poliédricos que tienen muchas caras, que se puede abordar de distintas áreas o de distintas ciencias, ¿no? Y el problema realmente es que son elementos patrimoniales un poco invisibles, que no se han conocido, dado su carácter subterráneo, es decir, no es una iglesia, no es un castillo. Entonces, digamos, han estado prácticamente desconocidas hasta hace muy poco. Había sus leyendas urbanas de que había túneles debajo de Carmona, de que fulano se metió por un pozo y salió por el pozo de 3 casas más abajo, en fin. Los poceros contaban, pero que realmente no se había, digamos, estudiado de forma sistemática, digamos, lo que son las minas de agua. Afortunadamente, en el año 2016, desde el Ayuntamiento y la Asociación Andaluza de Exploraciones Subterráneas firman un convenio de colaboración para iniciar este estudio, el estudio de las minas, que a día de hoy ha superado increíblemente mucho más los resultados que esperábamos de antemano, ¿no? Tenemos mucho más y nos queda todavía muchísimo que descubrir, que explorar y demás, ¿no? Realmente tenemos todo lo que es el término, bueno, especialmente lo que es la cornisa del Alcor, digamos, acribillada de galerías y de minas, ¿no? Bueno, los trabajos de la AE es una asociación sin ánimo de lucro. La mayoría o casi todos son espeleólogos, bueno, cada uno, hay bomberos, hay ambientólogos, geólogos, arqueólogos, en fin, cada uno tiene su trabajo, pero, digamos, se hace este tipo de trabajo que no son, digamos, fáciles y no están exentos de cierto riesgo, pero bueno, que se hace de forma prácticamente altruista y que gracias a la AE, pues tenemos hoy día el nivel de información sobre las minas
del que disponemos, ¿no? Digamos que el objetivo principal del convenio y de todos los trabajos que estamos haciendo es, digamos, dotar a las minas de unas cautelas de protección. Ya digo, como es un patrimonio desconocido, está totalmente... corre el riesgo de que se destruyan galerías o se contaminen y demás, ¿no? Entonces, todo este estudio va encaminado a eso, a que podamos establecer una serie de cautelas y que se conserve las minas. De hecho, ya hemos dado recientemente unos pasos bastante importantes y probablemente en breve tengamos las minas de agua dentro del Plan Especial de Protección del Patrimonio de Carmona y en los catálogos de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. Bueno, por supuesto destacar, cómo no, a José Millán, el que fue presidente de la AE, el que inició todo esto, el que nos juntó, digamos, a todos y demás, y que, bueno, desgraciadamente falleció hace un par de años en un accidente de espelebuceo, ¿no? Pero ya digo que él era el motor de todo. Nos ha costado mucho trabajo poder seguir sin él, ¿no? Era fundamental, ¿no? Además de una gran persona y un gran amigo. Ayer mismo estuvimos en el Viso, que la Asociación Fuente del Sol, que está aquí Marco, que es su presidente, pues le hizo un homenaje a José Millán y se le puso una placa en la mina de Fuente del Sol, que es una de las minas que exploró Pepón. Distintos trabajos desde el ayuntamiento, limpieza, colocación de registros, en fin. Se llevan haciendo distintos trabajos a lo largo del año. Por supuesto, este año ya creo que es la 6ª o 7ª edición del curso de espeleoarqueología aplicada, el estudio de las minas de agua, entre la AES, el ayuntamiento y la Universidad Pablo de Olavide. Un curso que tiene mucho éxito y que si alguno tenéis interés de conocer las minas desde dentro, ahora mismo es lo más cercano. Tenemos en mente que en un futuro podamos abrir algún tramo de alguna mina a la visita, que sea seguro y demás, pero actualmente ese es el medio más próximo. Bueno, aquí tenemos compañeras como Paula y demás. Por cierto, que me he olvidado de felicitar también a Paula como directora de la Oficina de Turismo en la organización de todo este programa, ¿no? Bueno, el estudio, aparte de lo que es el trabajo de campo, del trabajo de documentación del interior de las minas, bueno, también hacemos un estudio de todo lo que son las fuentes documentales, antiguas fotografías, planos, documentos. Traigo algunos, a ver si nos da tiempo, algunos específicos de este punto, de este sitio en el que estamos, a ver si nos da tiempo de verlo. A mí, por ejemplo, esta fotografía me encanta. Esta de aquí abajo. Bueno, la ermita de San Antón, que reconocéis, el pozo de San Antón, que es una de las lumbreras, una de los pozos, digamos, de registro de la mina, que nosotros por ese motivo hemos denominado mina de San Antón, que era la que abastecía a la fuente pública hasta hace muy poco tiempo. Y esta foto, que está hecha casi desde el mismo punto, pero en dirección contraria, que es toda la zona, bueno, esto es la calle Real y demás, esta es la zona de la Aspirina, ¿no? De toda esa, que está todavía sin urbanizar. Y estos puntos blancos que se están viendo son las lumbreras de la mina, que están cerradas y encaladas para que se sepa que estaban allí. El problema es que cuando se urbanizó toda o gran parte de esa zona, pues muchas de las lumbreras se soterraron, se llenaron de escombros. Bueno, hay que decir que intentamos documentar, además de todos los pozos en los que los carmonenses nos invitan a conocer o nos dicen que tienen galería o que podrían tenerla, nosotros intentamos documentar con cámara y demás todos los pozos que podamos de Carmona, porque muchos de ellos eran antiguas lumbreras de las minas de agua. Personajes tan importantes como Ignacio el Varillero, que desgraciadamente no podemos hablar con él y nos hubiera transmitido una información extraordinaria sobre las minas, o sobre muchos tramos de minas que hoy día están intransitables. Digamos, esto es el esquema de lo que sería más o menos una mina de agua. Resulta que es un túnel, digamos, que se excava
en un punto intermedio entre un estrato geológico permeable y otro impermeable. En este caso de los Alcores tenemos el estrato del Alcor, de la roca de Albero, de Alcoriza, la calcarenita, que es permeable, o sea, filtra el agua de lluvia, y que debajo tiene otra capa, que es la de las margas grises, que son arcillas y son impermeables, con lo cual el agua no puede seguir, digamos, hacia abajo, formándose un manto freático entre los dos estratos. Ese manto freático no está quieto, digamos, hay corriente, se está moviendo y demás, y eso es lo que se aprovecha aquí, lo que se capta, digamos, con las minas de agua. Realmente, ese conducto subterráneo tiene varias ventajas. El hecho de que sea subterráneo, por ejemplo, no hay evaporación, se aleja de los agentes contaminantes, en la actualidad ya no tanto. Es más económico excavar el túnel que construirlo en la superficie y tener que adaptarte al relieve de la superficie. Y ofrece además un abastecimiento constante de agua. Y encima en el punto de salida, porque ya veremos cómo los pozos no son para elevar el agua, los puntos de salida el agua sale por gravedad, sale sola. No precisa maquinaria, ni noria, ni nada para extraer el agua. Esto es un esquema, un dibujo que hicimos de la técnica constructiva de cómo se excavaban las galerías. Los pozos, las lumbreras, realmente esta era su función principal. Es decir, se planteaba la obra en superficie, se iban excavando a intervalos regulares, que curiosamente casi siempre coinciden con números redondos o múltiplos redondos del sistema de medidas romano, y a partir de esos pozos, dos equipos excavaban en direcciones contrarias hasta que se encontraban en el centro. Eso lo vemos perfectamente cuando estamos ahí abajo. Vemos primero la dirección que llevan las marcas de los picos, en qué dirección están excavando y cómo cuando llega al centro de la galería cambia. Cómo los huecos de las lucernas, de las lámparas, siempre los tienen a la izquierda. Cuando llegas al centro de la galería lo tienes en el lado contrario. Cómo esos encuentros no son muchas veces perfectos, sino que tienen un pequeño quiebro o un equipo llevaba el nivel del techo más alto y el otro más bajo. La técnica es muy clara. Aquí realmente lo complejo, creo yo, sería la nivelación del suelo, de la pendiente del suelo. La pendiente aquí es mínima porque el agua no debe ni de coger velocidad ni de quedarse parada, entonces tiene una pendiente justa para que el agua discurra, digamos, de forma laminar por su peso, y eso es lo que yo creo que realmente sería más complejo. Una vez que acababa la obra, los pozos los sellaban, le ponían unas losas y esos pozos ya no se volvían a utilizar. Muchas veces los vemos desde abajo, incluso los cierres originales romanos, como están en su sitio, ¿no? O, bueno, probablemente alguno de esos pozos se dejaría como registrable para las tareas de mantenimiento, porque quieras o no, el sedimento se iría acumulando y algún pozo quedaría de registro para esas tareas de limpieza y mantenimiento. Esto, bueno, son las galerías típicas. En este caso, creo que las dos fotos son de la mina de San Antón. Cuando la galería está excavada en estratos más blandos, por ejemplo en las margas y demás, necesitan reforzar las paredes o incluso el techo para que no se les hunda y se le colapse, digamos, y se le rellene la galería. Hay algunas estructuras realmente impresionantes. Por ejemplo, este conducto de sillares, esto está en la Alameda, justo frente de los servicios públicos, vamos, es el conducto de salida de varias minas, con sillares puestos en seco, una cubierta de losas a dos aguas, y ahí está, 2000 años, y ahí sigue estando, ¿no? Es realmente impresionante. Ya digo, estos son pozos de las lumbreras, esos pozos de los que estábamos hablando, que con su finalidad constructiva, y por ejemplo, en este caso, estamos viendo una lumbrera descubierta en las excavaciones de las termas de la Plaza de San José, Julián Besteiro, ¿vale?, que conserva una de las losas de cierre. Aquí faltaría la otra, porque en época medieval la perdió, y si os fijáis, esto es el hipocauchum, una de las zonas donde se calentaba, digamos, las salas de las termas,
y veis cómo los ladrillos están justo encima de la losa. O sea, ese pozo quedaba completamente sellado, ya no se iba a volver a abrir, ¿no? Aparte, bueno, este hallazgo fue vital porque es que confirma perfectamente de que la mina es de época romana, sin duda. No solo eso, sino que es de época augustea, o sea, podemos fecharla más o menos en el cambio de era, que cuando digo que Carmona registra su mayor crecimiento urbanístico y demográfico, como la mina va, aunque vaya a 18 metros de profundidad, va siguiendo la línea del urbanismo, es decir, está perfectamente en paralelo con los muros de la edificación. Y además en esta excavación, que llevamos ya son 5 o 6 lumbreras descubiertas, también estamos viendo otra cosa interesante, que el diseño de las minas dentro de la ciudad, del área urbana, es distinto al del área rural. Es decir, dentro de la ciudad parece que está formando una retícula, que las galerías forman una retícula, y ahora veremos cómo en el campo, digamos, las minas pues tienen otra tipología, otra disposición. Este es el principal problema que nos encontramos para el estudio de las minas de agua. El soterramiento, esto es un pozo, la parte de abajo de un pozo de registro en el que en algún momento se han echado escombros y ha taponado la galería. Esto, de momento, ya está provocando un problema en la circulación del agua, que bueno, al final el agua puede pasar por filtración o no, o hay veces que se inunda completamente la galería porque el agua no tiene salida, pero además evita que podamos seguir explorando, a no ser que encontremos otro pozo que nos permita puentear ese tapón que tenemos ahí, ¿no? Y esto, desgraciadamente, es muy frecuente, especialmente dentro de la ciudad. Dentro de la ciudad es difícil que entremos en un pozo de una mina y el siguiente nos lo encontremos taponado. Esto no es de ahora, ¿eh? Esto viene de muy atrás, incluso de época romana y con seguridad también de época medieval. Y luego, bueno, algunos problemas que vamos viendo también de contaminación y demás, que bueno, eso también lo tiene Enrique estudiado. Me gustaría hacer un poco hincapié porque muchas personas llaman a estos conductos acueductos, ¿vale? Y realmente para mí no son acueductos. Bueno, cuando escuchamos la palabra acueducto automáticamente pensamos en Segovia, ¿vale? Pensamos en eso que estamos viendo ahí cuando eso no es ni el 1% muchísimo menos. Bueno, de hecho, muchos acueductos no tienen eso, no tienen esas arcadas y demás. Y muchas veces se hacen por evergitismo, porque alguien importante de la ciudad con capacidad económica dice, no, pues mira, voy a hacer este monumento aquí y voy a poner que yo fui el que le dio el agua a todos mis vecinos, ¿no? Digamos lo que consiste el evergitismo, en pagar la obra pública dándote importancia. Realmente la mayor parte del trazado de un acueducto es subterráneo y, la tipología sería muy parecida al de las galerías de las minas de agua, suelen ser un poco más anchas, pero la tipología es muy similar. Sin embargo, para mí un acueducto como este que abastecía Cádiz, el de Tempul, es una canalización, digamos un conducto que canaliza el agua desde un punto, desde un manantial, desde un arroyo, desde una fuente o lo que sea, hasta otro, normalmente una ciudad. Sin embargo, una mina de agua, que también canaliza el agua, también la conduce, pero realmente es una captación. Es decir, la mina, a la vez que está canalizando el agua, la está captando, ¿no? Veis, por ejemplo, aquí el trazado de la mina de Alcaudete, que es actualmente la mina de la que mayor longitud, digamos, la tenemos casi completamente explorada, afortunadamente. En este caso, bueno, hay taponamientos, pero lo hemos podido sortear y demás. Pero, a ver, si os fijáis, este es el punto de salida donde están los molinos y tiene como 3 ramales. Este largo va en paralelo a la carretera de Carmona al Viso. Mucha gente me dice, pues a veces veo salir como en invierno el vapor del terreno de los pozos. Claro, eso es otra cuestión. Esa carretera realmente fosiliza la antigua vía de los Alcores. Esa carretera ya existía incluso antes de época romana. Y es curioso porque muchas veces vemos la disposición de estas minas en paralelo a esos caminos, a esas vías antiguas. Pero ya digo, la mina es canalización, pero sobre todo es captación.
Lo que está haciendo es captar el agua, no canalizándola. ¿Veis? Aquí está el trazado de Alcaudete sobre fotografía aérea y aquí el de San Antón, que es la otra mina que tenemos más longitud documentada, principalmente porque sirvió de abastecimiento a la fuente pública y hubo preocupación de que no se taponara, ¿no? Ya digo, dentro del ámbito urbano, aunque tenemos muchas infraestructuras documentadas, muchas cisternas sobre todo, hasta hace poco se pensaba que el abastecimiento, porque aquí, a donde está la ciudad de Carmona, no puede llegar un acueducto, por la altura que tiene y la distancia que hay, en fin, no es posible solucionar el abastecimiento con acueductos. Encontrábamos muchas cisternas, pero cisternas son aljibes para llenarlos de agua, pero tú no puedes depender, bueno, primero, no puedes, Plinio, Vitruvio, muchos escritores latinos y demás dicen que ni se te ocurra beber del agua del aljibe porque el agua está parada y se pone mala. Y además, en ese momento no hay capacidad de, químicamente, digamos, hacer el agua potable. Entonces, esas cisternas que encontramos con tanta frecuencia en Carmona, el otro día en la obra que estamos ahí en Hermanas de la Cruz han aparecido dos en el mismo solar y probablemente hay alguna más. Esas realmente no serían para agua de boca, para beber. Y aparte el régimen pluvial que tenemos aquí, el régimen de lluvia, no te puedes fiar ni un pelo si dependes de él para beber, ¿no? A día de hoy tenemos 29 minas identificadas desde 2016 hasta la actualidad, algunas en mayor longitud, como hemos visto, otras que solamente hemos podido entrar en un pozo y un pequeño tramo de galería, pero ya muchísimo más de lo que teníamos antes de la firma de ese convenio, ¿no? Y algo sobre lo que trabajar. Si os fijáis, prácticamente en su gran mayoría están en lo que es la cornisa del Alcor y en su gran mayoría, vamos, casi todas desaguan en los puertos, que es la palabra que aquí se ha utilizado para llamar a las vaguadas que entran en la cornisa del Alcor, en los principales puertos, pues el de la Alameda, este es el de Bren en el que estamos, que fijaros que es posiblemente el más profundo, el más grande, el de Alcaudete, el del Judío, en fin. Casi todas las minas están relacionadas con esas vaguadas y ahora veremos por qué. Y aunque veamos zonas vacías, eso no quiere decir que no tengamos minas. De hecho, en muchos casos tenemos información de que hay minas ahí, pero todavía no las hemos podido documentar con claridad. Tengo que decir que la mayor fuente, aunque estudiemos los documentos históricos, los planos, las fotos y demás, el mayor volumen de información que nos llega es de los mismos carmonenses, que nos informan, nos dan los datos y demás. Y además se retroalimenta con la difusión que le vamos dando a todo esto, ¿no? Contra más se va conociendo este patrimonio, más carmonenses nos llegan. Oye, a ver si venía a mi casa, que mi pozo creo que tiene una galería. A ver, en fin, es algo bastante interesante. Bueno, esto es el plano que necesitamos, sobre todo en ámbito urbano, porque el principal peligro de las minas para su conservación son los pozos, que son los que conectan con la superficie. Y es por donde más fácilmente puede haber problemas de soterramientos, contaminación y demás. Entonces, planos como este de San Antón, donde tenemos ubicados todos los pozos justo en la parcela catastral, en la casa, digamos, en la que están. Es lo que necesitamos a la hora de establecer esas cautelas y que cuando se vaya a hacer una obra, porque a lo mejor ese pozo no se ve, ni siquiera el dueño sabe que tiene ese pozo ahí abajo. A lo mejor el pozo está cerrado desde época romana. Pues entonces, este es el tipo de plano que precisamos para la conservación, ¿no? Para esas cautelas de las minas. Con respecto a la funcionalidad, ¿para qué servían las minas de agua y los volúmenes enormes de agua que salían aquí de todas las minas? Bueno, en el caso de las urbanas puede estar más o menos claro, que sería abastecimiento de agua de boca, de agua a la población, de las fuentes, edificios públicos como las termas, que hemos visto ahora que precisarían bastante agua. El único problema o el único inconveniente que tienes que elevar, dentro de la ciudad sí hay que elevar el agua, ¿vale? Porque la tienes 18, 20 y hasta 30 metros en la zona del Alcázar de arriba. Sin embargo, como ya hemos comentado, en la mayoría de los casos las minas vierten a esas vaguadas. Entonces, nuestra hipótesis principal o del primer uso
que tiene las minas es el empleo del caudal y la pendiente del terreno como fuerza motriz de molinos hidráulicos. Como ocurre aquí, este molino o estos dos molinos, porque tenemos otro ahí en la Cárcava, son molinos del siglo XVI, pero que siguieron utilizando el caudal de la mina. Lo que ocurre es que el sistema era distinto, es un sistema de cubo, que ya, bueno, luego lo veréis y demás, que el agua cae por un tubo, en fin. Y en el caso de los romanos, pues eran rampas. Se colocaban molinos en serie para aprovechar todos a la vez el mismo caudal y se aprovechaba la molienda. Desgraciadamente no hemos encontrado arqueológicamente ningún resto de ningún molino, todavía, ¿no? Ya confiemos que en un futuro podamos verlo. Pero bueno, el sistema funciona así. Posteriormente, como pasa en Alcaudete también, que hay una serie de molinos que siguió aprovechando el caudal de la mina romana. O sea, si esos caudales siguen sirviendo para la molienda casi 1500 años después, y cuando las minas ya no están a pleno rendimiento, nos cuadra bastante. Además, ese agua no se desperdicia. Una vez que se ha usado para la molienda, ese agua va para riego o para el abastecimiento del ganado. Hay que pensar que el trigo, el cereal, fue la base económica de Carmona desde la antigüedad, sobre todo en la zona de La Vega, que produce unos rendimientos bastante altos. Entonces, esas cantidades de trigo necesitarían molinos que los transformasen, ¿no? Comentaba antes de los valores históricos, zonas que, digamos, gracias a las minas, a lo mejor no nos damos cuenta, pero la Alameda, el otro día lo comentaba con alguien, ¿no? La Alameda siempre fue el sitio preferido de ocio de los carmonenses, siempre prefirieron la Alameda antes que el Paseo del Estatuto. ¿Por qué? Porque la Alameda era más fresca, había más vegetación, y todo eso es gracias al agua que estaba saliendo de las varias minas que hay justo allí, ¿no? Es algo que, bueno, no nos paramos a pensar, pero que es muy importante dentro de la historia de Carmona. Bueno, Martín Pérez, cuando vemos en verano que está todo seco y vemos que Martín Pérez, la zona de Martín Pérez está verde, con árboles y demás, claro, es que ahí tienes la salida de otra mina que está regando toda esa zona. Los pilares del ganado, por lo que vemos todos los pilares, el de los Limones, el Pilar Ancho, todos. Los de Carmona, el abastecimiento del Pilar siempre es gracias a una mina de agua. Valores hidrológicos, bueno, pues esas aguas freáticas, esas aguas subterráneas, pues también tienen su valor patrimonial. Y además, estas minas nos sirven como observatorio para ver el estado en el que se encuentran esas aguas. Hace poco, que también participó Enrique, se hizo un estudio de los microplásticos, estos pequeños plásticos que ya están llegando al subsuelo, ya están llegando a las aguas o incluso formaciones como parecidas a las estalactitas de carbonato cálcico sobre poliespán, ¿no? Sobre bolas de corcho de poliespán, y ya se están convirtiendo en un espeleotema, en una formación de carbonato cálcico, ¿no? Los valores geológicos, bueno, muchas veces sabemos que el conducto es artificial, pero las formaciones que tiene, bueno, son exactamente iguales que las que hay en una cueva natural, realmente impresionante. Bueno, esta, por ejemplo, esta de aquí abajo es de aquí al lado, es de justo si pasamos la carretera en uno de los chalés que hay aquí enfrente. Los valores biológicos, los animales que han colonizado, que han hecho de las minas, de las galerías, su hábitat, o que se han adaptado incluso a ellos, o otros que pueden haber caído porque los pozos hayan actuado a modo de trampa natural, ¿no? ¿Vamos bien, Enrique? Me deja que intente terminar esto. Bueno, lo sabía. Vamos a hacer un comentario de algunos documentos históricos específicos de lo que es la fuente de Brenes, que también tuvo su importancia, y todo en relación a la mina del puerto de Brenes. Este primero es el documento más antiguo que he localizado, de 1558, época de Felipe II, en el que el Consejo de Carmona, el ayuntamiento de la época, le pide
a Felipe, o sea, le informa primero de que tiene un problema porque la fuente pública, el agua está saliendo mal y la gente se está poniendo mala, incluso se están muriendo. Y se está trayendo agua de la fuente de Brenes, que sí tiene agua buena, pero el porte cuesta medio real. Entonces hay muchas personas en Carmona que no pueden pagar ese medio real y se están muriendo, porque la fuente tendrá problemas de salubridad. Ya hay parte de la ciudad que pasa por encima de esa mina de San Antón, que es la que abastecía la fuente principal. Bueno, de hecho, incluso en una cueva natural que conecta con la mina de San Antón, a la altura de la calle Real, ¿no? De la avenida de San Antón. Ahí debía haber una conexión con la superficie, una especie de falla, de grieta, porque la encontramos llena de esqueletos de animales que se han caído, de cabras, ovejas, vacas, están todos allí que deben de haber caído de la superficie. Eso contaminaría seguramente en algún momento el agua, ¿no? Además no es fácil de llegar, que si entraban a hacer una revisión probablemente no llegaran a ver, bueno, o lo olerían. El caso es que se le solicita a Felipe II que pague lo que cuesta traer el agua o que le deje al ayuntamiento poner un impuesto, que es la sisa, un impuesto sobre productos básicos y demás, para hacer frente al coste que está suponiendo el tema de traer el agua desde aquí hasta allí, que hay 1,5 kilómetros más o menos. Estos textos no son fáciles de leer, muchas veces te tienen que ayudar a lo mejor los archiveros y demás, porque, es complicado, ¿no? Puedes pillar alguna palabra suelta, pero es difícil transcribirlo. Y habla también dice muchas veces de traer el agua de la fuente de Brenes, de traer el agua. Da la sensación de que, y además habla de albañiles, de hacer un proyecto, de un presupuesto de la obra. Da la impresión de como si quisieran hacer una especie de tubería o de conexión entre este pilar y el pilar público. Algo que desde luego no se llegó a hacer, ¿no? Algún otro documento, 1703, en el que se habla de una... Casi todos los documentos que tenemos son por motivos de obra. No hay ningún documento que te cuente cómo era la mina, ni que había una mina, no. Son todos porque se están haciendo, son cartas de obra, en fin, documentos en los que se dice, mira, ha habido que desobstruir la galería que estaba tal y se ha pagado tanto a fulano de tal, ¿no? Esa es la información, la mayoría de los textos de los que disponemos, ¿no? Entonces, en ese caso, bueno, se comenta que se ha limpiado la cañería de la fuente y de la fuente de Brenes. En el caso de un proyecto que hay sobre el estado de la calzada y la Puerta de Córdoba, se comenta también que la fuente, el pilar de la Puerta de Córdoba y el de la fuente pública se han secado. Sin embargo, el de Brenes sigue funcionando. Interesante. Yo creo que muchas veces más que la sequía era la falta de mantenimiento lo que provocaba que el agua no saliese, ¿no? Este es más reciente, 1851, un estudio que encarga el ayuntamiento para ver el estado de los aguaderos, de los pilares, de las fuentes de Carmona, del término. Y en el de Brenes dice algo muy interesante. Dice, la vereda del mismo nombre a medio cuarto de legua de largo, desde donde Carmona, ¿no? Bueno y muy abundante de agua. Y añade, este pilar es propiedad particular, o sea, es privado. Si bien con la obligación de surtir al público después de los molinos inmediatos, es decir, que es privado, pero que si el agua una vez que sale de este molino y del siguiente, pues puede ser usada de forma pública. Pero en caso de necesidad, o sea, en los casos que estamos hablando, se convierte en público, deja de ser privado, por lo menos hasta que pase esa necesidad. O sea, esto nos está diciendo que este pilar casi que tenía más y mejor agua que el de la fuente pública. Luego tenemos algunas citas, bueno, esto no voy a entrar, de la historia de Carmona de Arellano, del curioso carmonense, que van contando una historia, a veces sabes que es un poquito inventado, a base de leyendas y demás. Arellano habla de que en torno a Campo Real, donde instaló el campamento Fernando III en 1245-46, la zona de Real, pues junto al camino había una cueva, bueno, dice, estaba una zanja o gruta muy tenebrosa y honda que mirándola desde encima daba grima y espanto, según su profunda altura, por la que corría abundantísima vena de agua salobre y dulce. Está describiendo la salida de una mina de agua
pero vamos, con total claridad. Bueno, allí vivía un ermitaño, que es el que luego le dice a los cristianos cómo tomar Carmona o cómo llegar al trato que se hizo con la población andalusí, ¿no? Más de un siglo después, el curioso carmonense, que escribe otra historia, este es anónimo, tiene ese seudónimo, repite, bueno, este critica al anterior, dice que se lo está inventando todo, pero repite lo que dice el otro, vamos, casi al pie de la letra, ¿no? Esto se revisó por Antonio Lería y añade, cuando habla de la profunda soledad y tenebrosa de Gruta, dice, hoy se conoce el sitio con el nombre Pilar de Brenes. O sea, que esa gruta debió de estar, probablemente es una de las salidas de la mina del puerto de Brenes. Luego, bueno, Madoz, en el Diccionario Geográfico Estadístico Histórico de España, da una cantidad de datos sobre las minas de agua extraordinaria. Nos cita varias minas, lo que nos dice que en ese momento se conocen y se sabe el uso que se le está dando, ¿no? Y vuelve a hablar habla de la mina de Brenes, que le está dando, con la que están los molinos, digamos, funcionando, además del de Arcaudete. Arqueológicamente, ya está, estos son, digamos, información más de carácter arqueológico. Jorge Bonsor dice que en el puerto de Brenes, en el cual hay una fábrica de destilar aguardiente, ya sabemos que en 1885, bueno, conocido al hijo de, no sé, al hijo de uno de los fundadores, ¿no? Que ya esto ya no era un molino, era una destilería. Dice, ocupa el mismo lugar en el que debieron estar unas termas romanas juzgadas por los vestigios de fundaciones. O sea, Bonso ya está diciendo que aquí había algo, aquí no había una ciudad, algo que necesitase, que precisase tanto agua. Y unas termas tampoco van a precisar tantísima agua como la que salía aquí, ¿no? Pero bueno, es un dato interesante. Luego, Collante de Terán, Sancho Corbacho y Hernández Díaz, en el catálogo histórico-artístico de Sevilla y demás, dice, bajando por el camino que hemos bajado ahora con los coches y demás, de arriba, ¿no? Vemos el camino jalonado a la derecha e izquierda por numerosas basas de columnas, o sea, la pieza inferior de columnas, de buen tamaño, y otros elementos constructivos trabajados en la piedra del país, o sea, la piedra de Arcó, que formaron parte de unas termas romanas. A lo mejor porque ya están dando por hecho que lo que dijo Bonsor era cierto, ¿no? Yo personalmente creo que aquí habría algún edificio de uso hidráulico, probablemente un molino, pero que no serían unas termas. No tiene, a ver, para mi entender no tiene mucho sentido. Algunos baños y pilones de mampostería con el característico lisidio de cal y pequeños fragmentos de cerámica y grava menuda. Eso es el opus igninum, el mortero romano. Uno de los pilones... Dice, todavía recuerdan algunos... también observamos un conducto formado por dos hileras de sillares cubiertos con losa. Eso recuerda mucho a la foto que hemos visto antes de ese conducto de sillares cubiertos de losa de la Alameda, que podría ser el punto de salida del agua de aquí. O sea, que eso podríamos tenerlo, quizás, si no se ha desmontado y se ha reutilizado el material, en las proximidades. Y dice, todavía recuerdan algunos carmonenses haber visto las basas, que antes nos referíamos tal, y en el corte de Alcor, que forma el puerto, existió hasta hace poco, no muchos años, un conducto tallado en la roca calcárea que era practicable en un largo techo. Eso es la salida de la mina, sin duda, que tiene que estar aquí enfrente en el cerro. No sabemos si es donde está la higuera que hay justo antes de hacer la curva o aquí. Alfonso Jiménez, lo voy a dejar. Y estas son las basas, esas basas de columnas procedentes de aquí, del puerto de Brenes, que luego estuvieron durante un tiempo en la Puerta de Sevilla y que finalmente se recuperaron y están en el Museo de la Ciudad. Muchas gracias, Juanma, por toda tu explicación, que siempre es un pozo de sabiduría, contar con expertos. Así que, bueno, ya sabíamos que Juanma se iba a extender un poco más de la cuenta, pero bueno, es algo que los que le conocemos pues ya sabemos que ocurre.
Esperamos que haya sido interesante esta primera parte y ahora Enrique, bueno, nos va un poco a bajar, ¿no?, a todo lo que tenemos aquí más cercano en la zona de la destilería para que también lo podáis descubrir, ¿de acuerdo? Bueno, pues nada, lo sabíamos de sobra, así que bueno, se lo permitimos, no es la primera vez que me lo hace. Es lo bueno ni la última, exactamente. Bueno, como decía Rocío, yo voy a centrarme un poquito más en la finca en la que estamos y en la zona en la que estamos, así que vamos a ir aterrizando, hemos empezado a hablar de lo más general y vamos a ir a lo más específico. Bueno, ya Juanma me ha presentado un poquito, reitero las gracias a la Oficina de Turismo y a toda la Delegación de Cultura y de Turismo por la organización y en específico hoy pues al Puerto de India por habernos tenido en cuenta para esta ocasión tan única, ¿no? Yo me llamo Enrique, pertenezco también a la AES, a la Asociación Andaluza de Exploraciones Subterráneas, que como ya ha dicho Juanma, pues llevamos más de 10 años explorando todo este sistema. Soy ambientólogo de formación, aunque no lo he desarrollado laboralmente mucho, por eso pues me meto en todas las cosas donde me llaman y donde no me llaman y que puedo desarrollarlo de algún modo. Así que bueno, a mí me gusta mucho intentar aterrizarlo y conectarlo de diversos modos, todo esto de las minas, pues con todo lo antropológico, con todo lo que ha supuesto, con todo lo que casi que nos conecta con el hoy en día, y en este caso pues estamos en una localización y en un sitio estupendo para hablar de muchos temas distintos, ¿no? Estamos en una zona que se conoce como el Puerto de Brenes, ¿vale? Hay cositas que me voy a repetir un poquito con el amigo Juanma, que también es especialista en pisarme algunas de las cosas, eso tampoco es nuevo. Y bueno, lo primero pues ya lo hemos visto un poco, es que la localización en la que nos encontramos pues es un sitio muy estratégico y muy importante. No estamos dentro de la ciudad de Carmona, pero sí que aquí es donde estaba la piscina municipal antigua, por ejemplo, pues dentro de las fichas del IAPH se documentaron por Bonsor pues unos dólmenes que se supone que son de época calcolítica. Ya por supuesto, pues eso no existe. Esos poblados deberían de estar cerca de puntos de agua, así que muy posiblemente antes de que se construya la mina, aquí ya debería de haber habido un manantial natural bastante importante. Esas poblaciones no se sustentaban no podían estar lejos de puntos de agua naturales, ¿no? Así que bueno, según lo que nos cuenta la arqueología, según lo que nos cuenta la geografía y según lo que nos cuentan los edificios que todavía permanecen vivos, quieren decir que esto es un sitio que lleva en una continuidad habitacional, que aquí está el ser humano desde hace posiblemente, pues igual que la fundación de Carmona como asentamiento humano, unos 5.000 años, ¿no? Pero ya el nombre llama mucho la atención a cuando uno se para y lo piensa, porque esto es un puerto. Directamente siempre pensamos en un puerto de mar, pero estamos en un puerto de tierra. Esto nos relaciona con un puerto de montaña, que eso los ciclistas, por ejemplo, el que sigue la Vuelta a España sí que le suena mucho más, ¿vale? Estamos en un puerto que realmente es un paso de montaña, o como un puerto de montaña. Aunque esto no es una montaña demasiado elevada, aquí estamos a 200 y pocos metros sobre el nivel del mar. Es un punto fácil que comunica, los Alcores realmente tiene varios puertos, que comunican la zona más sur del Valle del Guadalquivir con la zona norte. Y bueno, cualquiera podría pensar por qué los caminos, por qué las vías pecuarias, por qué todo esto, pues se lo ponían tan complicado, ¿no? Y vienen y pasan por aquí, pues entre otras cosas porque hay agua. El ganado antiguamente para moverse necesitaban algún punto donde poder descansar, donde poder beber y a partir de ahí continuaban. Así que esos pasos cómodos, entre comillas, de una zona a la otra del Valle del Guadalquivir, los Alcores tenían una función muy importante en ese sentido, ¿no? Y bueno, ¿por qué Brenes? Porque estamos en Carmona, ¿no? Es un tanto extraño, es algo que también da mucho que pensar, ¿no? Pues bueno, directamente muchas veces, o el que sabe a lo mejor un poquito más de vías pecuarias, pues lo relacionábamos inconscientemente con que aquí había algunas vías pecuarias que iban ya y se encaminaban de camino a Brenes. Pero parece ser que no tiene del todo mucho sentido. Brenes puede que venga de un vocablo antiguo que se usaba en la época medieval, parece ser que viene más bien de los mozárabes, que era breña. Esto no está muy claro de todos modos, esto no está ni plenamente confirmado, se han hecho estudios por el maestro Rustaler y parece que breña viene de valle agreste o de... Bien, se me ha olvidado la última palabra. Para eso me he traído la chuleta porque no me gusta irme sin que sepáis las cosas en condiciones. Quebrado, que perfectamente podría cuadrar con que Brenes venga de breña, porque ya habéis visto la zona exterior, que es totalmente un escarpe
que sería un valle bastante agreste, bastante complicado y que a nivel de geografía parece un quiebro realmente en la roca, ¿no? En la superficie, ¿no? Esto ya veis que bueno, es una foto de la finca antes de pintarse, cuando todo comenzó lo que es la destilería de hoy en día ya de Puerto de Indias, ¿no? Y bueno, aquí se ve perfectamente el valle agreste, esto es el arroyo de Brenes, ¿vale? Que también pues, se ha ido cavando, aquí se ven margas azules, se ha ido cavando por el desagüe que ha tenido Carmona. Hoy en día hay un sistema de bombeo que revierte las aguas residuales. Aún así, pues hay veces que necesitan aliviar cuando llueve mucho. Todas las aguas que ha ido aliviando Carmona por aquí pues han hecho que esta cárcava sea mucho más profunda, pero aún así pues un valle bastante agreste y bastante quebrado, como podría ser el origen de la palabra Brenes, ¿no? Aquí se ven todavía estas fotos de hace más de 10 años y más de 12, se ve el molino segundo que había justo después de este, ¿vale? Que ahora hay una triste noticia, ahora después comento. Pues bueno, esto que hace que este territorio o este punto pues sea un punto muy importante, estos son vías pecuarias. Estamos en la zona en torno a Sevilla, Sevilla está aquí, ¿vale? Esto cubre parte de Huelva, parte de Sevilla, y para que veáis que en varios puntos bastante estratégicos hay unos nodos o unos nudos de vías pecuarias. Esto quiere decir que era un punto, esta es Carmona, ¿vale? Que aunque aquí no salga el nombre, esa es Carmona. ¿Veis? Fuentes de Andalucía. Hay lugares donde se concentran mucho más las vías pecuarias. Eso quiere decir que esto es un punto estratégico y que por naturaleza, pues pasaban por aquí porque era cómodo y porque iban a donde la gran mayoría del ganado se movía, ¿vale? Pues si hacemos un poquito de zoom en Carmona, veis que es una estrella realmente, ¿no? Como se ve aquí aparte. Veis que hay pocos sitios que tengan tantas vías pecuarias en su alrededor y que todas pasan por aquí, ¿vale? Si hacemos zoom en Carmona, aquí estamos en este punto, en esta vaguada de aquí, ¿veis? Hay un montón de vías pecuarias que se concentran en esta zona. Fuera de esta finca, lo que había era un descansadero. Esto es un estudio que con el amigo Antonio González, que también pertenece al equipo de la AE, pues nos dio en una época en la que estábamos aburridos y la crisis financiera que a mi generación le pilló acabando la carrera y que teníamos mucho tiempo libre, ¿vale? Pues nos dio por hacer un estudio de las vías pecuarias completo de Carmona basándonos en documentos antiguos. Estamos aquí, bueno, que además esto como son fotos del Google Earth, aparece Destilería Puerto de Indias, ¿vale? Toda esta zona de aquí era un descansadero de ganado, por eso fuera todavía quedan restos del abrevadero. Y fijaos que de aquí tenemos el cordel de Matajaca, que bueno, no pasa por aquí directamente, pero está cerca, el cordel de los Limones, el de Santa Marina, la vereda de Ronquera o de Sevilla, ¿vale? Esta es la de Fuente del Álamo, esta es la de Cantillana y esta es la que se le llamaba de la Alcantarilla Brenes. Era prácticamente la ronda norte de Carmona hoy en día y era un cordel que comunicaba Brenes, el puerto de Brenes, no el pueblo de Brenes, con la Alcantarilla, el barrio de la Alcantarilla o la zona de la Alcantarilla, ¿vale? Fijaos que tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 vías pecuarias que partían de este punto. Esto quiere decir que esto es un punto muy estratégico también en época más reciente en cuanto al... Bueno, en época reciente, esto viene de la época medieval prácticamente, ¿veis? Todo este, que está como a 2 niveles, toda esta zona de aquí, donde está la entrada de la destilería hoy en día y toda la zona de arriba, era un descansadero, eran lugares donde paraban y pernoctaban o sesteaban el ganado, y salen todas esas vías pecuarias en distintas direcciones, como habíamos visto. Esto es prácticamente la C30 de la ganadería en época de Castilla, ¿no? Y justo aquí fuera de la finca, pues todavía la Tarjea alimentaba este abrevadero, que por supuesto, pues las zonas de descansadero del ganado, pues lo primero que necesitaban era frescor. Es más, se dice que esto eran las paradas que hacía el ganado, que se llama sesteo, y que la palabra siesta viene de ahí, o eso es al menos lo que yo tengo entendido, que es la sexta hora, es el momento en el que empieza a hacer calor en el día, el ganado tiene que refugiarse y por supuesto pues el pastor que va con ello también. Así que siempre necesitan un punto de agua y ese punto de agua pues también venía a través de la Tarjea. Fijaos qué jardines verticales tan bonitos. Esto está prácticamente fuera de la piscina que habéis visto aquí fuera y la que se escucha cada vez que se abre la puerta. Y se forma un jardín vertical precioso, ¿no? Con plantas, pues, helechos y otras plantas de agua, ¿no? Si hacemos un poco más zoom sobre
todo el sistema de minas que Juan me ha explicado magistralmente, más en general. Pues bueno, aquí estamos en el puerto de Brenes y aquí tenemos nada más y nada menos, nosotros, recuerdo, estamos aquí. Aquí viene la tarjea que conecta a través de un conducto que no se ha podido explorar, que está ya recubierto de ladrillos, por ahí no pasa una persona, al menos hoy en día. Hay un sistema de unos 3 kilómetros bajo tierra que drenan el acuífero subterráneo de Carmona y vierten todas las aguas aquí. Por eso hay toda esta cantidad de agua. Os habéis visto lo genial que es esta finca, que desde que entras estás viendo chorritos de agua y fuentes corriendo por todo y más todavía que hay, que cae por la tarjea, ¿no? Esto en un sitio donde estamos, cuando empieza todo a amarillear, con el tiempo que tenemos aquí en verano, esto es un lujo. El que tiene el control o el que puede disponer de este agua, esto es un lujazo a todos los niveles, desde época romana hasta hoy en día, ¿no? Así que bueno, os voy a enseñar algunas imágenes de algunas de las exploraciones que se hicieron. Esto aquí en rojo es de las primeras exploraciones que hizo José Millán. También tuvimos la suerte de poder explorar esta de aquí en rojo también. Las partes que veis en morado son partes que se presuponen o que se intuyen, pero que estamos bastante seguros de que están prácticamente ahí, ¿vale? Hay partes por aquí que ahora también os voy a poner algún enlace, porque no nos va a dar tiempo a ver todos los vídeos que os podría enseñar, pero os he traído los enlaces en QR para que los podáis escanear ahora o cuando lo veáis en Televisión Carmona y podáis iros directamente a enlaces que tienen mucho que ver con todo lo que estamos explicando hoy, ¿vale? Esto, bueno, no sé si todos más o menos sois de Carmona, estáis familiarizados, nosotros estamos aquí, esta es la carretera del Viso, del Alcor, ¿vale? Por aquí se presupone una galería, esta viene ya de los callejones del Valle, ¿vale? Hay partes que también se han podido explorar por allí, aquí viene un ramal bastante potente que vierte por aquí, y hacia el otro lado, pues aquí hay algunos tapones que ya no hemos podido continuar, pero aquí hay un ramal bastante grande, esto es el Lidl, para que nos entendamos, ¿vale? No me paga nada el Lidl, pero bueno, ahí lleva un poquito de... a ver si se porta. Por esta calle también hay otro ramal que se ha podido explorar con un robot acuático. No sé si lo habéis escuchado, ¿vale? La concordancia, como dice el amigo Juan Manuel, de los caminos antiguos con todo esto que os decía, con las galerías subterráneas, ¿no? O sea que prácticamente la ciudad en superficie pues acaba copiando el servicio que tiene de agua pues bajo tierra. Y por aquí, pues todo esto son las casas de aquí de Bonifacio IV, donde está la oficina de correo, y este es el Aldi, ¿lo veis? Hasta Los Villas llega este sistema. Antiguamente creíamos, bueno, hace pocos años, no somos tan antiguos, creíamos que llegaba incluso a la calle Sevilla y que podía conectar hasta casi con la mina de San Antón. Hoy en día eso está descartado, así que lo que veis es todo lo que mea, lo que drena, ¿vale? Mea en el buen sentido de la palabra, hacia el puerto de Brenes, ¿vale? Bueno, como ya comentaba Juanma, todo este agua está claro que eso no es para beber. No necesitas tanta agua y aquí no ha estado la ciudad densa, por así decirlo. Así que muy seguramente en época romana, veis aquí muchos tipos de carmos distintos, todos pintan una espiga de trigo. Eso debería de ser seguramente para moler el grano. La mejor prueba que tenemos de esto pues es en Alcalá de Guadaira. Hay un molino subterráneo que se surte del agua, de la fuerza motriz del agua, por así decirlo, de una mina de agua directamente. Está bajo tierra, seguramente los habría en superficie, y por eso aquí había molinos que se han ido superponiendo, posiblemente en época medieval, hasta que llegamos al que estamos hoy en día, que debajo todavía tiene el sistema de un molino que ahora os vamos a enseñar, ¿no? Bueno, distintas exploraciones, distintas campañas de exploración que se han hecho. Por supuesto, pues le tenemos que rendir un gran homenaje al amigo José Millán. Con él empezó todo, él puso todo esto en pie, así que bueno, su tesón y su pasión pues nos ha llevado a que estemos hoy en día aquí, así que siempre tenemos que recordarlo. Estas de las primeras exploraciones que se realizaron, ya os voy a poner algunas fotos, ¿vale? Para que ya hemos visto mucho, pero para que entendáis bien de qué es lo que tenemos aquí en este caso específico, ¿no? Ya veis cómo era el acceso, ¿vale? Esto sería por la calor, no por miedo, ¿eh? Manolo no nos asusta con eso. Aquí está el amigo José Millán, están levantando una lumbrera que por supuesto después se volvió a dejar tapada. Esto es una lumbrera por las que se acceden. Aquí están, aquí veis por esa misma que estaban accediendo. Y bueno, veis la sección de la galería que tenemos aquí bajo tierra. Después los enlaces que os voy a poner vais a poder ver el archivo completo, ¿no? Veis que hay algunas veces taponamientos que hay que pasar por ellos y que se estrechan un poquito. Y bueno, el merecido homenaje a nuestro gran amigo que seguro que nos está escuchando por ahí. ¿Veis cómo estaba la salida de estrechita? Eso a Juanma y a mí, yo me he puesto a dieta porque ya no entraba por esas, ¿eh?
Y bueno, esto es de otra segunda exploración que hicieron, un año después. Veis de nuevo perfectamente, veis la canalización también por la que ya apenas se podía pasar, ya más para adelante se pone muy estrecho. Veis que todo eso está reforzado con ladrillo, pues en momentos en los que ha habido derrumbes y había que reforzarlo, si no te quedas sin agua. Hoy en día, pues casi que eso no lo mantenemos porque estamos tan tranquilos que después abrimos el grifo y agua hay siempre, pero eso antiguamente era vital. Si eso se hunde y dejas de tener agua, o la vuelves a excavar o te tienes que ir a vivir a otro pueblo. Se ven los restos de trabajo. Aquí la roca es un poquito blanda, se ven incluso restos de, bueno, se ve de picado con pico, pero también como de una especie de azadones, ¿vale? Que cavaban el techo, iban aumentando, iban haciendo un trabajo bastante más rápido, ¿no? Y aquí a la izquierda se ven los distintos huecos de los lucernarios donde colocaban la lucerna de aceite, pues para tener iluminación, ¿no? Ahí hay oscuridad absoluta, ¿no? Aquí está la amiga Pilar Orche, por supuesto ahí entran raíces de árboles que también hacen daño. Una zona más que parece una galería natural. Y bueno, de esas primeras exploraciones pues salió este mapa, ¿vale? Os recuerdo, nosotros estamos aquí, esta es la tarjea que conecta con este canal de ladrillos. Aquí todavía no se conocía este segundo ramal que viene por aquí, ¿vale? Esto es prácticamente la mitad de este abanico. Toda esta parte es impenetrable, ¿veis? Pero todo esto que tenéis en rojo, pues sí que lo era. Aquí hay un punto que cuando se baja hay una higuera, justo, que parece ser que era otra salida de la mina que posiblemente suministraría de agua lo que arqueológicamente se encontró, que se supone que estaba aquí. Esas supuestas termas que Juanma ha comentado, que él no piensa que fueran termas, pero es algo que se suministraba del agua que venía por aquí, pues prácticamente coincide con esta salida que hoy en día tampoco existe, ¿vale? No está abierta al exterior, pero que posiblemente sea lo que mencionaban los historiadores de que había aquí una canalización, ¿no? Hacia aquí pues también está taponado, ya sabemos que por aquí que seguía, ¿vale? Pero todo esto fueron las primeras exploraciones que se pudieron hacer, ¿no? Y bueno, y de estos trabajos, pues esto es el plano que acaba surgiendo. Dos tipos de planos, uno así en 3 dimensiones y otro, ¿vale? Directamente con toda la planimetría, con las secciones, cómo era la forma en cada punto, si es impenetrable, si salta a una distinta altura, ¿veis? Este es el trabajo que se hace. Aquí está la planta y aquí está el alzado, donde se ve que incluso la galería pues va a distintos niveles, que cae a un nivel más bajo, ¿veis? Esto es lo que se produce de todas estas exploraciones. Y bueno, aquí tenéis la fecha en la que se hizo esto, en febrero de 2015 y todos los que participaron, ¿no? Y bueno, y esto que os decía, si lo queréis ir escaneando mientras, o le queréis hacer una foto, después a partir de la foto, normalmente con el Google Lens podéis sacar el enlace, ¿vale? Aquí tenéis uno a la exploración, esas primeras exploraciones de la mina de Lanís, y aquí tenéis el artículo completo de José Millán en su blog, que sigue abierto y que se puede, bueno, tiene una cantidad de información que es tremenda, ¿no? Y bueno, más recientemente, aquí tenéis también el QR por si queréis verlo, pues hay un compañero que está utilizando, Antonio Moreno, está utilizando unos robots subacuáticos, como un dron, que se mete bajo agua y con el cual pues hemos podido explorar una parte de esta de la calle que va desde la Rotonda de los Caballos hacia, bueno, por donde se entra hoy en día el aparcamiento del Lidl, toda esta calle, que no recuerdo el nombre de algún papa, no recuerdo. Que esa parte está inundada completamente, nosotros no podríamos explorarla ni de lejos, pero gracias a esta nueva tecnología, pues mira, tenemos una imagen perfecta siempre que el robot pueda pasar nadando. El problema es que se encontró con 2 tapones de escombro y se acabó. Así que bueno, podéis ver también las aventuras de este compañero que está haciendo vídeos y se está volviendo incluso un poco famoso porque ha hecho vídeos en minas de mineral, que se han quedado enterradas bajo el agua y están haciendo cosas bastante chulas. En la fuente de Santa Lucía, en Alcalá de Guadaira también. Y bueno, vamos poniendo más el foco todavía. Después del puerto, pues pasamos a la finca de Brenes, ¿no? Que es justo donde estamos. Esta finca, pues bueno, aquí veis, esto es una foto que hice ayer mismo, ¿vale? Aquí veis la tarjea, veis la localización que tiene, veis cómo domina todo el valle, la zona de la campiña. Esta finca, pues se sabe que ha tenido varios usos. Es bastante complicado ponerle el origen a esta finca, según los documentos que hay o hasta dónde se ha llegado, aunque bueno, en el archivo siempre se pueden sacar cosas nuevas. Esto es de la ficha del Plan Especial de Protección del Patrimonio de Carmona, del patrimonio histórico, donde mencionan que es del siglo XVIII y que ha sido siempre un molino harinero de cubo y rodezno, ¿vale? Así que posiblemente el edificio en el que estamos pues tenga 3 siglos,
que seguramente se haya superpuesto con otros que a lo mejor incluso han sido molinos, ¿no? Juanma dice que no, ahora fuera tenemos una peleita, ¿vale? Él ha dicho siglo XVI, por el tipo de molino, es verdad que este tipo de molinos ya vienen de antes. Por el tipo de molino no, por el tipo de aparejo que hay en uno de los muros que tenemos y el tipo de ladrillo, el módulo de ladrillo, yo creo que aquí hay partes que son por lo menos del siglo XVI. ¿Vale? Se había enterado, ¿no? Pero bueno, eso es el experto, le echáis más cuenta a él. Para después fuera no tenemos una peleita. Pero bueno, este tipo de molino realmente se viene incluso usando desde época medieval. O sea que esto puede estar basado en otros molinos que ya hubiera previamente, ¿no? Lo menciona incluso como tal el IAPH. Esta es la ficha que protege esta zona, ¿vale? Y aquí tenéis que, dice aquí abajo, subrayado en amarillo, que aparte se distinguen los restos, habla de los restos encontrados en el puerto de Brenes, se distinguen los restos conservados de un molino hidráulico, menciona uno, preindustrial, aprovechando la corriente del agua que también incluimos en este yacimiento, ¿vale? O sea que esto es un complejo bastante potente que tiene muchas cosas distintas. Y todavía, por supuesto, pues nos quedan restos del molino. Esto es una foto hecha desde allí encima, ¿vale? Donde ahora os voy a poner un vídeo para que entendáis cómo funcionaba perfectamente este tipo de molinos, que se le llaman como de cubo y rodezno. Allí, ahora lo vais a ver también, enchufa, engancha directamente con la mina, trae el agua por esta tarjea y a través de este cubo, que ya hoy en día está cegado, y este que sigue funcionando, aunque no muele, se vertía el agua y hacía que funcionara toda la maquinaria de estos tipos de molinos, ¿vale? Os voy a poner un vídeo cortito que lo ilustra y lo hace bastante más fácil. Primero, anda bien, ya lo tenía abierto. Pues para que lo entendáis, así funciona un cubo, ¿vale? Este es el cubo. Esta es el agua que le viene a través de la tarjea, que es esa pared alta que tenemos ahí, la misma que vierte el agua en la piscina que tenemos ahí fuera, ¿vale? Esto es una construcción bastante potente para que aguante toda esta presión. El agua no se deja salir para que genere energía potencial y cuando le abres esta llave, a través del siting, hace que se mueva este rodezno, ¿vale? Esto es, por así decirlo, un motor que se mueve con agua. Esto está subterráneo y sigue existiendo en este edificio. Y a través de este vástago pues se transmite el molino, la fuerza hacia las muelas, que eran las piedras, que incluso aquí todavía quedan algunos restos, en la misma entrada de la finca, cuando entráis quedan piedras de molino, la solera y la corredera, ¿vale?, que eran las que hacían toda esa molienda. Muy bien. Pues para que veáis, eso es una explicación breve para que lo entendierais fácilmente, ¿vale? Vais a ver que eso está prácticamente en activo. ¿Vale? Si quiere. Ese era el cubo. Esa es la tarjea, o el CAZ, o el CAO, que engancha directamente con la galería, con la mina de agua que está por allí. Habéis visto por el que cae el agua y ahí tenéis por el que ya no cae el agua, pero que antiguamente sí. Y ahora vamos a meternos por el tubo, como no cabemos, ¿vale? Pues desde abajo, hace algunos años, hicimos esta exploración. Quitarle voz a ver si nos vamos a poner a bailar. Eso está debajo de la sala de cata. Esos son los subterráneos de este edificio, ¿vale? Esa es una de las salas de rodezno, ¿vale? Ahí metíamos la cámara debajo del agua para que vierais un poco las formaciones, etcétera. Hay un vídeo muy parecido que está colgado en YouTube, que también os pongo ahora al final el QR. Bueno, eso son formaciones de cal, también con un poco de polvo encima. El rodezno ya no está, todavía por ahí en Carmona pues se pueden ver algunos de los molinos, bueno, de los molinos de sangre más bien, de los que eran de tracción animal. Ahí en el centro estaría el rodezno. ¿Veis cómo está el hueco en el techo por donde saldría el vástago que sube hasta arriba?
y a través de este saetín, que tendría una compuerta que lo cerraba, mirad las formaciones que se han hecho de cal en pocos años, en el tiempo que esto lleve sin funcionamiento. Por ahí cae el agua que habéis visto antes, cae desde encima. ¿Veis? Ese es el cubo. Aquí habría una compuerta que cerraría esto, que se puede abrir desde arriba cuando el cubo está lleno de agua, y eso es lo que libera el agua con mucha fuerza para que mueva el rodezno. Eso parece un portal de Belén, vamos, hecho todo de cal, súper blanca, incluso una teja que se ha quedado ya pegada ahí en la pared de la cal, ¿no? El agua de Carmona antiguamente estaba muy bien, muy sabrosita, pero eso en los riñones, pues ya sabéis lo que pasaba, ¿eh? Se te hacía un poco lo mismo. Hay 2 salas de rodezno. Esa es la segunda. Que esa segunda no le cae agua porque ya habéis visto desde arriba que está cegada. El agua le caería por aquí también. Y porque el sistema pues está distinto, o aquí falta algo que lo cerraría más bien, posiblemente incluso metálico, pues ahí sí que me pude meter dentro. Bueno, ya veis lo rápido que se pueden formar las estalactitas, ¿eh? Cuando veáis estalactitas por ahí no penséis siempre que tienen millones de años. Ahí se puede entrar dentro del cubo y se ve perfectamente esa columna de agua, no se ve el cielo porque estaba cerrado desde arriba, se ve la columna de agua que generaba toda esa fuerza, ¿vale? Muy bien. Bueno, pues de todo eso nos quedan esos restos que hemos visto, ¿veis? Está toda la tarjea por la parte de arriba. ¿Veis el agua lo clara que está? El agua, mientras que no se le pise, no se le enturbie, viene súper clarita. Toda esta es la tarjea que conecta con la galería. ¿Veis? Esto es lo que trae el agua a la finca. Aquí está lo que os decía, ¿no? Toda la tarjea, los 2 cubos, el que está cerrado, que me he podido meter dentro y por el que cae el agua. Así que todo ese sistema sigue estando. Pero aquí realmente no había uno, había 2 molinos que trabajaban en serie, ¿vale? Que tristemente hoy me he acercado y este molino, pues bueno, se sabía que antes o después iba a caer por la pedazo de profundidad que tiene el arroyo de Brenes hoy en día y seguramente en las últimas lluvias tan potentes que ha habido, ese molino ha caído. Así que ya nos queda solamente un muro de este molino. El agua que ya usada por el molino, donde hoy en día está la finca o la destilería, ¿vale? Para que nos entendamos, cruzaba por aquí hay un montón de cañas, por aquí sigue saliendo el agua hoy en día, entraba en el siguiente que os voy a enseñar a la foto y por aquí pues había otro molino que funcionaba con la misma agua. Contra más pendiente tuviera, más espacio tenías para poner molinos, ¿vale? Pues este molino, desgraciadamente, esto ya es historia, esto ya no existe, nada de esto está. Esto es lo mismo que habéis visto, el canal por el que viene el agua, hay quien lo conoce como Tarjea o como Caz, estos eran los 2 cubos, ¿veis? Y solamente queda un poquito de esto hoy en día. Todo esto está en el fondo del arroyo seguramente. Eso algún día tenía que ocurrir. Hemos perdido este pedacito de historia. Y bueno, la finca donde estamos, pues bueno, tenemos aquí la suerte hoy de tener a Francis, que me está ayudando esta semana con retrotraernos un poquito al origen ya de esta finca, como después de molino, pues fue destilería, ¿vale? Así que parece ser que en 1880, escapando de las guerras carlistas, ¿vale? El señor Macario Izaguirre escapó, escapando de las guerras carlistas, venía de Álava y llegó a Carmona y se afincó aquí. Empezaron a utilizar esta finca como destilería, usando todavía el agua de la mina romana, ¿vale? Así que, bueno, se dice que comenzaron a hacer pacharán. El pacharán no es una bebida del sur, sino que eso lo traían, por supuesto, del norte. Comenzaron a destilarse anís, hasta lo que hoy en día ha llegado por ser el anís de los hermanos, que, bueno, al menos en Carmona se conoce bastante bien, ¿no? Y que todavía nos queda aquí la puertecita donde está la destilería hoy en día. Es una destilería que, bueno, aquí comenzó el puerto de India. Todavía el anís de los hermanos es otra cosa aparte, pero se sigue destilando aquí de forma artesanal, madera de olivo. Todo esto se activa con, todos los alambiques, que además hoy los podéis ver aquí afuera, que se han estado limpiando,
funcionan con unas calderas que se activan con madera, y aquí justo fuera pues está esa piscina de refrigeración, o sea que todo lo que se calienta dentro de los alambiques, el alcohol arrastra todo lo que se le haya añadido, en este caso pues mata la uga, ¿vale? Cuando es ginebra pues son bayas de enebro, los botánicos, etcétera, y por aquí entran en los serpentines que sirven para refrigerar el alcohol en vapor y convertirlo de nuevo en líquido, y se recoge por estos dos tubitos de aquí, ¿vale? Que aquí además se ve perfectamente que están vertiendo, ¿no? Esta es la piscina, o sea que el agua de la mina romana se sigue utilizando hoy en día. No es que te la bebas directamente, pero funciona como el sistema de refrigeración de la destilería, ¿vale? Aquí de nuevo veis la tarjea, veis la caída del agua en esta piscina, y aquí se ve, aquí lo veis perfectamente, y aquí también, donde salen esas tuberías que empiezan a dar vuelta aquí para que con el frío del agua pues se condense el alcohol de gas a vapor, ¿no? Así que bueno, esto también tuvo en la historia, tuvo otro momento en la historia en la que fue fábrica de hielo. Tenemos en Carmona al menos 2 que conozcamos por ahora que estaban en zonas donde había minas de agua romanas, que una está en la Alameda de Alfonso XIII y donde están los estanques de los pececitos que todo el mundo conoce de chico, que ha ido a verlo y a echarle de comer, ¿vale? Y esta foto no es de aquí, ¿vale? No he conseguido ninguna foto de aquí, a lo mejor más para adelante. Esto es una de Barcelona, pero que todas funcionaban igual. Había unas tanquetas enormes donde se echaba agua decantada o purificada hasta donde pudieran llegar en esa época, y con tuberías que tenían un sistema de compresión y descompresión de amoníaco, ¿vale? También con salmuera. Pues eso producía, el amoníaco extraía el calor del ambiente, así que enfriaba el agua y se conseguían unos bloques de hielo enormes. Estos son el comienzo de nuestra nevera, que Franci pues también me ha estado contando un poco de lo que él mismo llegó a ver, que presumiblemente pues de los años 20, los años 30, aquí hubo también una fábrica de hielo que también sacaba agua de todo esto, ¿no? Y bueno, hasta hoy en día, la destilería Enrique, ha pasado... perdona que te moleste. Como lo tengo aquí al lado, no sé si a lo Franci. mejor quiere él comentar y aportar un poquito, porque lo bueno que tienen estas conferencias es que viene el legado, entonces... ¿Qué te va a tocar? Bueno, yo soy tataranieto de Macario, y siempre nos ha llamado mucho la atención el apellido Izaguirre. Hemos ido investigando, hemos ido buscando. He estado en el pueblo de mis antepasados, que es Aramayo, que está en Álava, y allí tienen en todo el País Vasco informatizados los archivos diocesanos, con lo cual se puede recabar toda la información de tus antepasados si es que tienes familia allí, y de ahí es donde he sacado yo la información. He corrido por estos sitios montones de veces porque vivíamos justo arriba, donde está el Lid, el chalet que hay al lado de los caballos, el chalet de Francisco Fernández y de Antonio Mora, que además mi padre es el del medio, como decimos nosotros, de la etiqueta de Anís los Hermanos. El anís, en principio, cuando empezaron, le pusieron de nombre La Corona, y luego, cuando ya la fábrica de anís pasó a mi bisabuelo, pues entonces ya le pusieron el nombre de los 3 hermanos más pequeños, bueno, eran el mayor, el de en medio y el más pequeño, y entonces ya convirtieron el anís en Anís los Hermanos. Es muy curioso porque el anís o la fábrica y todo lo heredó mi abuela, y de ahí viene lo de Antigua Casa Izaguirre. En las etiquetas más antiguas que yo tengo no ponen Carmen Izaguirre, sino que pone viuda de José Fernández, que era, en realidad no tenía nada que ver con el asunto, pero claro, antiguamente no se tenía en cuenta lo femenino, se hacía cargo. Y bueno, estoy disfrutando mucho viendo cómo está esto. No me parece lo mismo que yo había visto, pero recordando muchas cosas agradables. La fábrica de hielo surgió a principios del 1900 y eran unas barras largas, no eran como esas que son más bien cuadradas, sino alargadas, como de 1 metro por 15 y por 10 o así.
y lo que hacían era venderla y distribuirla en toda Carmona. Y lo de la nevera es que el abuelo de Consuelo, que está aquí a mi lado, era carpintero y patentó una marca de, ¿cómo era? Yela, que lo que hacían es simplemente, donde ahora están los congeladores de los frigoríficos arriba, era un recipiente de zinc y ponía el hielo arriba y por el frío que bajaba se conservaban los alimentos. Y bueno, todo eso. Venga, gracias. Tenemos historia viva de la destilería y de todo, ya habéis visto, es difícil decir de la finca, digo yo, porque ha sido muchas cosas, ¿no? Así que destilería casi que se le queda corto. Pero bueno, podemos ya conectarla con el hoy en día para ir acabando, ¿vale? Pues ya se habréis bebido la botellita de ginebra, que es chiquitita, que sí. Y bueno, me gustan mucho estas dos fotos juntas porque aquí tenemos uno de los alambiques antiguos que se remontan pues a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y tenemos pues lo que significa hoy en día la revolución ya de Puerto de India. Estos son los alambiques que vais a ver en la visita, donde se destila hoy en día. Ya veis cómo ha cambiado el sistema y por muy distinto que parezca sigue siendo realmente lo mismo. Sigue siendo un alambique de cobre en el que la condensación y toda la aromatización del destilado pues se hace de otra forma. Pero, o sea, es prácticamente lo mismo, hecho con otros toques y con otra velocidad y otro control de la temperatura, de la presión, etcétera, ¿vale? Así que bueno, por acabar, porque ahora ya la parte moderna pues la vamos a ver en la visita, ¿vale? Pues aquí tenemos lo que es la historia de toda esta finca hasta hoy en día. Así que nada, muchas gracias a todos por vuestra atención. Ahora sí, ya me escucho yo. Muchísimas gracias. Creo que yo por lo menos he descubierto muchas cosas que no conocía, espero que todos vosotros también. Es un lujo poder contar con un mes del patrimonio en Carmona y poder hablar, ¿no?, de todo esto y poner en valor el patrimonio y el legado. Y bueno, por la parte que me toca como directora de lo que hoy es también el centro de visitantes, bueno, pues a nosotros nos gusta y a mí personalmente hablar, ¿no?, de la unión a nivel turismo, ¿no?, de legado, patrimonio, ¿no?, e historia, ¿no? Y yo creo que no hay nada más bonito que eso cuando pues uno tiene que abrir un centro como este, no solo para contar lo maravillosas que son nuestras gineras, que espero que disfrutéis esas botellitas en vuestra casa, que además, había por ahí fresa y melón, así que 12 ginebras ya, llegamos ya desde el año 2013. Pero para mí lo más bonito es lo otro. Yo creo que el lujo, ¿no?, y la riqueza que tenemos aquí, pues lo han comentado tanto Juanma como Enrique. Así que no sé si hay alguna pregunta, alguien tiene alguna algo que se le haya quedado por el camino, algo que no se haya entendido. Estáis a tiempo, esto es un foro abierto, nos gusta construir, así que no sé si hay alguna pregunta y si no, lo que vamos a hacer es todos los que queráis quedaros a la visita. Nos vamos a juntar justamente en la entrada, debajo de donde está el toldito, para ahí hacer unos grupos que nos vamos a dividir entre Enrique y yo. Juanma va a estar en la zona de la sala de catas para también explicaros, para beber, porque se puede acceder, ¿no?, a alguna de esas galerías y vais a ver también un vídeo, ¿no?, de todo eso que habéis visto, ¿vale?, para que veáis que es real, o sea que no es que solo lo pongan aquí, sino que forma parte de la experiencia que tenemos en el centro de visitantes. ¿Alguna pregunta? ¿Todo ha quedado súper claro? ¿Os ha parecido interesante? ¿Sí? Me alegro un montón, porque para eso lo hacemos, tanto el ayuntamiento como aquí el equipo. Pues nada, si alguien necesita ir al baño, tenemos aquí unos baños, ¿de acuerdo? Os podemos esperar, como digo, en la entrada volvemos a hacer el camino de vuelta y hacemos allí los dos grupos, ¿de acuerdo? Muchas gracias por venir y por vuestra asistencia. Yeah, came through flexing cause they know I got the sauce. Got the presents on me, I can't ever take it off. That's why I came country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Yeah, they can't get like me, rocking boots and white tee. Designer on my cuff links,
country boy stepping, yeah, I'm country